Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Cómo Buenos vamos? días, profe. Buenos Bien, días, profe. profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, voy a subirles al Moodle las notas del primer corte, ¿vale? Para que las revisen. Ya está ahí corregido todo el tema del parcial, los que enviaron también sus actividades de recuperación y demás cuestiones. Entonces ya les subo las notas. Denme un rato para que las visualicen. Listo, ya están ahí. Ya las pueden ver. Está en la pestañita de general, ¿listo? Me confirman si ya se ve. Sí, profe, ya sale. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a llamar lista. Bueno, cualquier duda sobre las notas, me avisan. Hoy que es 21, ya acabó el mes, ya casi, bueno. Profe, qué pena, el compañero José Mauricio me indica que tiene problemas de conexión, que está intentando conectarse para que pues de pronto si ve el aviso para que lo acepte y sepa, de paso. Listo, gracias. Ahí están entrando todavía algunos, entonces Juan Camilo, bueno, bueno, llamemos lista y comenzamos. Suárez Quintero Andrés. Presente, profe. Arisa Muñoz Erika. Presente, profe. Cruz Capador Haider. Presente, profe. Están entrando todos. Cruz Capador, sí, ya. Buitrago Sí, Vaquero. profe, presente. Buitrago Vaquero Cristian. No ha llegado. Peláez González Leguizamón. Presente, profe, buenos días. Díaz. Ayala Escobar Wilson Andrés. Buenos días, profe. Presente. Díaz Guavita Parrado Johan. Presente, profe. Murcia Núñez Jackson. Jackson, no ha llegado. A ver si entro por ahí. Bueno, Olaya Tobar André Felipe. Presente, profe. Castro Rodríguez Anthony. Ávila Cuervo Sebastián. Bueno, él ya sabemos que no. Canceló por aquí.
Ruiz Jiménez, Brian Camilo. Presente, profe. Tavera Mendoza, Nicolás. Presente, profe, buenos días. Yes. Eh, Tavera. Robinson Torres, Robinson. Presente, profe, buenos días. Díaz. Camargo Montoya, Cristal. Presente, profe. Zambrano Sastoque, Jamie. Buen día, profe, presente. Díaz. Pinto González, Sergio. Presente, profe. Calvo Tobar, Junior. Presente, profe. Y Santos Ávila, Juan. Profe, ¿dónde es que están las notas? En la pestañita de general. Profe, qué pena, es que había tenido inconvenientes con el internet, pero ya estoy acá presente. Ever, buen día. Ever. Todavía no ha llegado ya, creo. Ok, pensé que ya. Ok. Apenas voy por la mitad. Páez Tarapuez, María Camila. Presente, buen día. Buenos días. Castro Pulido, Juan Camilo. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Rincón Moreno, Andrés. Presente, profe. Matiz Rodríguez, Angie. Presente, profe. Espinosa Martínez, María. Presente, profe. Pinto García, David Andrés. Hernández Garzón, Ever, ya, ahora sí. Ever. Ahora sí, profe, gracias. Seguimos con Gordillo Ruiz, Aníbal. Presente, profe. Pulido Rosso, Laura Vanessa. Buen día, presente, profe. Buenos días. Un segundito acá. Y sigue Chaparro García Andrés. Presente, profe. Fuentes Ladino Manuel. González Mauricio. Presente. Cordero Enrique Gerson. Profe, buenos días, presente. Buenos días. Mosquera Yesid Elwin. Torero Martínez Diana. Edgar Rojas. Y Díaz Escobar. Alex Escobar. ¿Me faltó? Va a llegar. Yo, profe, pero creo que todavía no estoy en listas. Gerson, sí. Ay, colo. Ahí estamos. Bueno, ¿ya vieron las notas? ¿Todo bien? ¿Todo raro? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Sí, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál es la duda? Es que me sale es 9, pero 9, solo no sé. fue una mal. ¿Cómo así? Y No pues entendí. según las correcciones, pues solamente tenía una mal. Debe ser por el número de puntos que yo le di a cada pregunta, ¿sí? Entonces, Ok, seguramente profe. había unas más bajitas que otras y sí me hago entender. Yo le coloqué a algunas preguntas mayor puntaje y a otras menor puntaje.
Entonces, pues en el acumulado sacaba 5, pero ahí Ok, profe. debió ser por eso. Listo, sí, Igual señor. ahí les aumenté a todos el 0.55 que corregimos dentro de la clase y ahí a muchos Entonces, les... ¿qué pregunta valía uno? Es que 4, 5. A ver, Cristal. Vamos a revisar el parcial y también la nota. A ver. Este... 439, ¿sacaste? ¿4? No sé, no vi. Cristal, ¿cuánto sacaste? Sí, profe, 3, 9. 3.9. Se había sacado 3.3. O sea, hay más 5 y más 0.55. 3.9. Y profe, y la última pregunta, La última pregunta. Déjame la ya 8 reviso. y la 9. Cristal, 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 cristal. 8 y 9, vamos a ver. La 8 fue la que les aumenté el punto. La que hacía falta. ¿Sí? Entonces ahí fue 0.55. La 9. La 9 sí la tenías bien. Esa no la vi. Sí, profe, la Ah, es que, 0.0637. es que colocaste todo el reguero de palabras allá. Sí. Pero por eso te salió mal. Ah, ok. Pero sí está bien. Profe, estoy viendo las notas y no, y digamos en las preguntas yo entregué los trabajos, bueno, y me aparece como en 0,15. eh, o no sé qué pasó ahí, si yo entregué los dos trabajos, que era individual. ¿Quién me habla? Ever. Ya reviso Sí, esa profe, parte. Ever. Gracias, Bueno, es que profe. yo revisé este fin de semana y pues yo saqué la nota pues, de lo que revisé ahorita. No sé si la subieron tarde, pues ya reviso igual. Ya reviso. Entonces quedaría a ver cristal. 3.9 y más lo que aumente ahorita, ¿sí? 3.9 y lo que aumente ahorita. Vale, profe. Entonces ya te corrijo eso ahí y listo. Entonces cristal, cristal. 9. Te quedan 4.45. Ahí la nota esa. Vale, profe, gracias. Listo. Y vamos a ver qué pasó con las entregas. Esas fueron las preguntas de la primera y la segunda semana. Pero tan raro aquí verificando, me parece que no hay entrega. Tan raro. Bueno, ya no sé qué pasaría, pero me parece que sí, que caducado, no, que no entregué. Tan raro. Dice que no. Por eso revisé. O sea, no están las entregas. Ni de esa ni de la otra semana. Ni de la siguiente semana. Vale, profe, pues sí fue error mío, porque sí los tengo ahí, ya que. Listo, pues. Si se dieron cuenta, hubo algunos que perdieron el parcial, pero hicieron las entregas. Entonces lo que hice fue que le aumenté un poquito el porcentaje a las entregas para que no bajara tanto acá. ¿Listo? Entonces ahí la mayoría pasaron. Y con los punticos extras, con la recuperación y eso, pues no quedó tan bajita la nota en algunos casos.
¿Listo? Ya para este segundo corte, pues más juiciosos, ya ahorita vamos a enfocarnos más en el proyecto, en el trabajo. Ya ahí no habrá mayores inconvenientes. Como les conté la clase pasada, aún nos quedan dos clases, o bueno, no sé si les conté, pero nos quedan por ver 2 clases ya de estadística y terminamos esa vuelta ahí para que ya nos quitemos el peso de la estadística de encima. Creo que durante estas sesiones, lo que fue el primer corte y lo que van a hacer estas, pues tienen un muy buen eh, bagaje estadístico. Ya saben ustedes implementar un análisis, una prueba de hipótesis y eso es lo esencial. Aquellos que están en la modalidad de grado, seguramente les funcionará mucho. Ya la mayoría están ejecutando, bueno, según la encuesta que realicé, van en la metodología, la mayoría. Pero ahorita que ya que entremos a la redacción o a la presentación del informe de los resultados, van a entender el por qué todo este tema estadístico. ¿Quién llegó? Anthony. Todo este tema estadístico porque es fundamental. Listo. Y no solo por eso, sino también les va a permitir interpretar, analizar y sacar conclusiones de diversos estudios que lean con relación a la materia o a algún área de investigación y van a poder argumentar mucho mejor a partir del análisis estadístico. Denme un segundo acá. Hoy nos vamos a enfocar en otra prueba estadística. Esta es una también de las que más utilizamos para hacer análisis estadísticos. Y ya lo que nos quedaría sería esta como una prueba paramétrica y después en la próxima clase veríamos las no paramétricas y ya terminamos ahí. Después vendría la fase, ya vimos la parte, el enfoque cuantitativo. Ahora veríamos el enfoque cualitativo, porque hay algunos compañeros que tienen planteados esos tipos de estudios. La idea es poder realizar también, tenemos un software para análisis cualitativo, vamos a mirar a otros métodos que nos sirven si usted va a realizar una encuesta, una entrevista, cómo realizar esos análisis. Y ya nos meteríamos de lleno con el trabajo en la redacción del párrafo, que ya me imagino que la mayoría lo tienen realizado, del análisis de datos o el análisis estadístico que va dentro de la metodología, que es la última partecita, y ya vendría la presentación de los resultados. ¿Listo? Terminado metodología, vienen los resultados. Ahí los resultados, obviamente, algunos van a ser simulados, otros ya traerán los que realizaron durante la intervención y comenzamos a presentar cómo se presentan las gráficas, cómo se presentan todas las tablas, cómo es la presentación correcta de los resultados, que eso tiene un orden y demás. Y ya para finalizar, que ya sería entrando segundo, finalizando segundo, entrando a tercer corte, lo de la discusión, cómo se discute, cómo se concluye, y por ahí entre medio hay unas que otras cositas por ver. Y ya nos vamos a celebrar diciembre. Me avisan cuando se vea la presentación, por favor. Ya, profe. Listo, gracias. Bueno, ANOVA. Vamos como en un hilo conductor. Hemos pasado de hacer análisis descriptivo o estadística descriptiva únicamente, y ahora estamos haciendo unos análisis más profundos de lo que puede ser la comparación de medias o de lo que puede hacer el análisis estadístico un poquito más cercano a lo que se realiza en la mayoría de investigaciones o en la metodología de la investigación.
Entonces pasamos de estadística descriptiva, vimos lo que es una correlación, más específicamente la correlación de Pearson, vimos lo que es regresión lineal, que son como no las más complejas, pruebas estadísticas de realizar. Como nos dimos cuenta, pues una correlación es sencilla, lo mismo que realizar una regresión lineal para poder a partir de allí estimar resultados. Vimos ya lo que es un análisis un poco más complejo desde lo que es la comparación de las variables independientes, las muestras independientes, las muestras dependientes. Vimos cómo se puede hacer un análisis estadístico a partir de la comparación entre medias, que ahí fue donde vimos la prueba T-Student. Y ahora nos vamos a meter con el análisis de la varianza. Esta prueba estadística se utiliza para comparar las varianzas entre las medias o el promedio, como lo conocemos normalmente, de diferentes grupos. Una variedad de contextos lo utilizan para determinar si existe alguna diferencia entre medias de los diferentes grupos. Es similar a lo que hacemos nosotros con la T-Student, pero aquí hay un factor diferencial, y es que utilizamos este estadístico para comparar las varianzas de más de dos grupos. Mientras en la T-Student comparábamos únicamente dos, cuando tenemos más de dos grupos, no podemos hacer dos análisis de T-Student o hacer varios análisis de T-Student, sino que lo que hacemos es un análisis de varianzas y observamos el comportamiento que hay en los 3, 4 o los diferentes grupos de análisis que tengamos dentro de nuestro estudio. Esta misma hipótesis nos sirve para estimar y para probar hipótesis, que es lo que hemos visto a lo largo de este corte en particular, considerando lo que llamamos nosotros las varianzas. La varianza es básicamente, como les digo, es una medida de dispersión, es similar a la desviación estándar, que nos permite observar la variabilidad que hay en una serie de datos con respecto y con relación al promedio o a la media. Este es apropiado, como les decía, para realizar o cuando se tienen más de tres o más grupos de análisis. Aquellos que estén haciendo su intervención en más de dos grupos, seguramente este análisis es el que les va a facilitar probar la hipótesis. Normalmente, ¿por qué iniciamos con la correlación? ¿Por qué iniciamos con la regresión? ¿Por qué iniciamos con estadística descriptiva? ¿Y por qué iniciamos con la T-Student? Porque la mayoría de proyectos en los que se enfatizan ustedes van dirigidos o a una sola población o a dos grupos. ¿Listo? Cuando tenemos más de tres grupos es un poco más complejo. Primero por todo el tema metodológico, o cuando tenemos tres variables a estudiar por el tema metodológico, y también por este tema del análisis, ¿no? Que se hace un poco más extenso. Es fácil de realizar dentro de los distintos softwares, tanto en Excel como con el SPSS, pero tiene un análisis un poco más riguroso a la hora de interpretar los datos. Sin embargo, siempre vamos a analizar la misma constante, ¿no? Que es el nivel de significancia que nos van a arrojar los datos. En este caso, lo que nos va a mostrar el ANOVA o el análisis de la varianza es si hay diferencias significativas entre los grupos que yo estoy estudiando, ¿vale? Dentro de la ANOVA hay dos posibilidades de realizar. Tenemos ANOVA de un factor o ANOVA unidireccional, y tenemos ANOVA de dos factores. Yo les dije que en este tema de la conceptualización no voy a abordar tanto. Ya cuando lo ejemplifiquemos va a ser mucho más sencillo de entender y de comprender para qué sirve un análisis de la varianza. El tema aquí es que ustedes puedan comprender que si tienen más de tres grupos de análisis, tienen que usar análisis de la varianza, ¿correcto? Por ahí yo estuve revisando cuando saqué las notas el cuadro o el mapa conceptual que hicimos a principio de semestre. Ese mapa era una aproximación de lo que usted podía realizar como prueba estadística dentro de su proyecto, dentro de su trabajo.
Ahora que hemos podido visualizar cada una de las pruebas estadísticas que nosotros podemos utilizar, seguramente ese cuadro o ese mapa conceptual que usted hizo al inicio está mal, porque la prueba estadística que eligió no es la correcta. ¿Por qué? Pues obviamente al inicio no habíamos visto caso a caso o específicamente cada una de las pruebas y no habíamos especificado en, bueno, ¿para qué sirve esta prueba? ¿Para qué sirve esta otra prueba? Y usted no había podido deducir muy bien cuál era esa prueba estadística que verdaderamente le iba a funcionar para analizar sus datos. Ahora que hemos visto específicamente cada una de las pruebas, seguramente ya usted tiene un mayor conocimiento y enriquecimiento de la prueba que va a utilizar dentro de su análisis estadístico. Aquellos que van a usar más de 2 grupos, análisis de la varianza; aquellos que tienen 2 grupos o que van a comparar 2 momentos diferentes, el t-student; aquellos que van a correlacionar 2 variables, un análisis de correlación de Pearson; o aquellos que van a hacer gráficos estadísticos o descriptivos, pues todo el tema descriptivo que hemos visto, ¿no? Desde la presentación de gráficos de barras, gráficos de dispersión y demás. Entonces, el análisis de la varianza unidireccional, que también se conoce como ANOVA de un solo factor o ANOVA simple, es el ANOVA de una vía y es aquel que utilizamos para experimentos con una sola variable independiente o un solo factor, ¿vale? Si yo estoy analizando una sola variable, como por ejemplo, no sé, los efectos de un entrenamiento, entonces el entrenamiento vendría siendo la variable independiente con más o 2 niveles. Entonces, tengo la variable independiente es cantidad de tiamina, que es el ejemplo que les voy a dar ahorita, cantidad de tiamina, pero tengo varias o varios grupos o varios niveles de cantidad de tiamina en diferentes ¿qué? En diferentes granos o diferentes grupos de análisis. Ahorita lo veremos muy bien en el ejemplo, pero el análisis de un factor se hace cuando tenemos una sola variable independiente. Cuando tenemos más de 2 variables o más combinaciones y muchos más niveles dentro de las variables independientes, pues utilizamos ANOVA de factorial completo o de 2 factores. Entonces, cuando existen 2 o más variables independientes, utilizamos el ANOVA factorial completo o el ANOVA de 2 factores. Esto allí desde el punto de vista de la conceptualización, para que no nos enredemos tantos y entendamos simplemente que cuando tengo más de 2 grupos, utilizo análisis de la varianza. Este lo ven mucho en los estudios. La mayoría de análisis o de artículos que vemos nosotros en el medio utilizan el ANOVA para realizar el análisis estadístico. Ahora vamos a visualizar cómo hacemos ese análisis tanto en Excel como en el SPSS, con una particularidad, y es aquí donde vamos a notar la diferencia de los dos softwares, o en este caso las 2 herramientas que estamos utilizando nosotros para el análisis. Hasta dónde llega Excel y hasta dónde puede llegar el SPSS para permitirnos un análisis mucho más adecuado. Deme un segundo, yo respondo acá un... Bueno, entonces vámonos a Excel. Tengo un ejemplo muy diferente al que hemos visto, a los que hemos visto normalmente. Y vamos a analizar los datos. A ver qué nos arroja. Bueno, entonces tengo aquí, tomé unos datos de cuatro tipos de granos. Tengo trigo, cebada, maíz y avena. Y yo revisé en 6 momentos diferentes la cantidad de tiamina que puede aportar al cuerpo o al organismo
este tipo de grano. Entonces tengo 6 datos, recogí 6 momentos de cada uno de los granos y observé la cantidad de tiamina que había en cada uno de ellos en 6 momentos diferentes. Entonces, la tiamina, recordarles allá en nutrición que es fundamental para, ¿para qué? Para el convertimiento o la construcción, podríamos decir así, de energía, pues a partir de las proteínas, ¿no? Entonces tenemos trigo, cebada, maíz y avena. ¿Si alcanzan a ver o lo agrando más? Vamos a agrandarlo más. Ahí se ve, profe. Ahí está bien, profe. Listo, bueno, tengámoslo aquí. Tengo que va a entrar ahorita. Bueno, entonces tenemos cantidad de tiamina por aquí y tenemos 4 granos. Voy a organizarlo mejor acá. Esto por aquí. Entonces, aquí tenemos el grano y la cantidad de tiamina. Yo como investigador quiero analizar las siguientes hipótesis. Entonces, el punto número 1 de cualquier prueba de hipótesis, pues es plantear las hipótesis, ¿no? Entonces yo tengo una hipótesis nula, que es que no existen diferencias significativas para la cantidad de tiamina que aportan los 4 granos, los cuatro tipos de granos. Entonces esta es mi hipótesis nula, voy a colocarla en 2. Listo. Entonces no existen diferencias significativas. Lo que buscamos es que haya diferencias significativas y yo planteo una hipótesis alternativa, ¿vale? En este caso es que existen diferencias significativas para la cantidad de tiamina que aportan los 4 tipos de granos. Similar, únicamente que a la hipótesis nula le agrego no. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso después de que yo planteo las hipótesis? ¿Quién se acuerda de examen? Vamos a hacer un quiz. Tengo que elegir la prueba, ¿no? En este caso, yo hago un análisis. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4 grupos de análisis. No puedo hacer una T-Student porque la T-Student me sirve para comparar medias de al menos 2 grupos, ¿sí? O 2 momentos diferentes. Entonces utilizamos el análisis de la varianza, ¿correcto? Entonces mi prueba estadística va a ser el ANOVA. Voy a utilizar el ANOVA para observar el nivel de significancia o las diferencias significativas para comprobar las hipótesis que yo acabo de plantear, ¿correcto? Después de que yo elijo mi prueba estadística, lo que tengo que hacer es determinar mi nivel de significancia. ¿Listo? En este caso, como lo hemos visto casi siempre, voy a elegir un nivel de significancia o un p-valor, o como se mencione, el 0.5, lo cual es un nivel de confianza del 95%. Entonces vamos haciendo el paso a paso para probar la hipótesis. Después de qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer el análisis.
Entonces ya vamos con el análisis estadístico. Y por último, lo que hago yo es tomar decisiones. Tomo decisiones a partir de los resultados. Entonces, este paso a paso toca realizarlo con cada una de las pruebas. Ahorita que usted tenga los datos, aquellos que están en modalidad de grado, los que tienen ya los datos reales, ahorita que usted vaya a simular los datos para hacer la presentación del informe de los resultados, que ya vamos a ver más adelante, haga este paso a paso y seguramente no va a tener ningún problema, ¿no? Plantee su hipótesis, ya las tiene planteadas, elija la prueba estadística, ya sabe cuál es la prueba estadística, elija el nivel de significancia, ya sabe que trabajamos con el 0.5% o el 95%, realice el análisis estadístico, tome decisiones y a partir de esos datos tome decisiones. ¿Listo? Es súper sencillo probar una hipótesis. Estos pasos toca seguirlos con cada una de las pruebas estadísticas que vayamos a hacer. Entonces, en Excel vamos a hacer en datos, ya ustedes saben, se va a la pestañita de datos que está por acá arriba y analizamos datos, ¿correcto? Mismo paso a paso que hemos realizado con cada una de las distintas pruebas o análisis o ejemplos. Si usted se da cuenta, inicialmente tenemos análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo y análisis de dos factores con una sola muestra de grupo. Vamos a realizar análisis de varianza de un factor porque solo tengo una variable independiente, que en este caso es la cantidad de tiamina. ¿Listo? Tengo una sola variable que voy a analizar y es la misma para todos los grupos. ¿Listo? Si fuera índice de masa corporal, en índice de masa corporal, en 4 grupos, bueno, tengo mi variable allí en 4 grupos. Entonces, usted le da clic acá. Igual se le va a abrir esta pestañita. Voy a tratar de hacer... bueno, ahí alcanzan a ver, me imagino, ¿sí? No sé, acérquense un poquito a la pantalla, no sé si se vea muy bien. Nos va a pedir lo mismo, un rango de entrada, nos va a pedir un rango de salida y adicionalmente, cómo están agrupados los datos. En este caso, yo voy a seleccionar toda la tabla, toda esta tablita, desde los granos hasta donde están los datos. Los voy a seleccionar allí. Y si ustedes se dan cuenta, mi tabla está agrupada por filas, ¿sí? No por columnas, sino por filas. Entonces, usted tiene que seleccionar, en este caso, filas, en mi caso, y voy a darle clic aquí donde dice rótulos en la primera columna. ¿Por qué le digo rótulos en la primera columna? Porque aquí tengo nombres, ¿correcto? Tengo variables cualitativas y pues si yo no presiono acá en rótulos en la primera columna, seguramente me va a hacer el análisis con estos datos y me va a salir mal. Esa no es la idea. Y el rango de salida, que en este caso lo tenemos en J2. Le doy a aceptar y el Excel automáticamente me entrega mi análisis, ¿qué hice? Mi análisis de la varianza. ¿Listo? Así de fácil. ¿Qué datos son los que tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos nuestros 4 granos. Está la tablita de resumen. Tenemos nuestros 4 granos. Voy a hacer un poquito de zoom acá para que veamos muy bien esta parte. Entonces, tenemos nuestra tablita de resumen. Aquí nos hace la cuenta de cuántas tomas se hicieron en cada uno de los grupos. Hay 6. Esto podríamos decir que son 6 sujetos en cada uno de los grupos. Tenemos la suma, es la suma de los datos, la suma de los datos que tenemos acá. Son estos, es la suma, el total de los datos. Tenemos el promedio para cada uno de los grupos y tenemos la varianza, que como les dije ahora es la variabilidad que existe en el promedio. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hace el ANOVA? El ANOVA lo que hace es una comparación de las varianzas. Yo puedo ver a simple vista que hay
diferencias, por ejemplo, en el promedio de la avena con el del maíz, y que hay diferencias en el promedio de la cebada con el del trigo, con el del maíz. Digamos que el maíz es como el más bajito. Pero yo quiero comprobar eso estadísticamente. No me puedo quedar únicamente con un promedio y a partir de ahí sacar deducciones, como les he dicho a lo largo de, las clases. ¿Correcto? Entonces lo que hace la ANOVA es que agarra las varianzas, las toma y las analiza. Y nos muestra el análisis de la varianza. Entonces, tenemos el origen de las variaciones, tenemos entre grupos, tenemos dentro de grupos. Esta es la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados viene siendo, este es el promedio que hay de los grupos. Entonces, toma todos los promedios y los suma. Y dentro de grupos, agarra también lo que son los datos de las sumas y le saca un promedio, básicamente. Esa es la suma de los cuadrados. Los grados de libertad, pues aquí tenemos 6 por 4, 24, menos 1 nos da 23. ¿Listo? Acuérdense que grados de libertad es n menos 1. Entonces ahí es sencillo interpretar esto, aunque normalmente no usamos para hacer nuestras interpretaciones. Aquí lo que nos interesa es esta parte, ¿no? La probabilidad. El estadístico F es lo que normalmente vemos nosotros en la tabla cuando hacemos, por ejemplo, hacemos los análisis de forma manual, que normalmente cuando ve uno estadística en la universidad o en el pregrado es a mano, no en Excel ni nada de eso. Y el valor crítico para F, que también se saca a partir de una tabla de análisis. Pero en este caso lo que nos interesa es observar la probabilidad, ¿correcto? ¿Qué probabilidad nos arrojó? Un valor del 0.022. Puedo manejarlo únicamente en dos, con 3 decimales o con 4 decimales, como usted quiera realizarlo allí. Pero esta es nuestra probabilidad. A partir de el análisis de la varianza, yo puedo comprobar si existen diferencias significativas entre los grupos. Voy a tomar decisiones. El p-valor o la probabilidad que me arrojó fue igual al 0.020, ¿qué? Ya me olvidó. 0.229. Desde la prueba de hipótesis, ¿qué conclusión puedo yo asumir? Ustedes ayúdenme, que ya son expertos en lecturas de p-valores o probabilidades. A ver, no todos. Ahora se les olvidó, pues, cuál es el análisis que toca hacer. Profe, mirar si va menor a 0.025 mayor, ¿no? ¿Correcto? Bueno, ¿y ahí qué decisiones hay que tomar? Bueno, ¿cómo es? Volvamos otra vez a la tablita. Entonces, tengo una hipótesis, bueno, si tengo un P Bueno, ahí, profe, menor, pues dependiendo del valor es que se dice si la hipótesis es nula o se acepta, perdón, o se rechaza, es lo que determina el valor, ¿no? ¿correcto? Bueno, ¿y qué decisión tomo yo acá? Si me dio un P 0.0229. Eso es lo que quiero que me digan. Ahí es menor a 0.05. Si ahí es menor a 0.025. Correcto, y si es menor, ¿qué hago? Se acepta la hipótesis Acepta la alternativa C. hipótesis nula. Alternativa. Listo, muy bien. Acepto la hipótesis alternativa. Perfecto. Listo. Entonces, si el P es menor a 0.5, yo rechazo la nula. Entonces, la hipótesis nula se rechaza. Y por ende, pues aceptaría la hipótesis alternativa. Escribió alternativa y era acepto.
Entonces, en este caso, yo podría concluir con un p-valor del 0.0229 que existen diferencias significativas para la cantidad de tiamina que aportan los grupos de granos. En este caso existen diferencias significativas en el aporte o en la cantidad de tiamina que aportan. Ahora, ¿cómo puedo yo saber cuál de los granos es el que más aporta? Y este es un análisis que desafortunadamente Excel no nos hace. ¿Listo? Profe, Yo puedo sacar conclusiones a partir del promedio. Sí, profe, qué pena, lo interrumpo. Es que ahí donde nos está mostrando el p-valor, sí. creo que está pasando lo mismo que ocurrió en el parcial. ¿Dónde? Eh, ¿Dónde? donde está el frente de p-valor, Acá. sí, se rechaza la hipótesis nula o se acepta la hipótesis alternativa. ¿Dónde acá? Sí, señor. Eh, Eso, no sé si yo estoy confundido o si es lo mismo que pasó en el parcial, pero por ejemplo, si en este caso que dio 0,0229, se está rechazando la hipótesis No, nula, es que aquí por coloqué esto ende, para aceptar. Sí, sí, ahí tienes razón, sino que lo coloqué aquí al frente, pero, o sea, la idea es así, ahí aceptábamos la sí, hipótesis. Sí, pero sería lo mismo, ¿no, profe? O sea, si, por ejemplo, Ah, digamos, si yo hago un ejercicio y me dio eso, correcto, usted en la conclusión puede colocar cualquiera de las respuestas. Rechazo la ok. hipótesis nula o O acepto la acepto la hipótesis. alternativa, que O sería sea, igual, lo sería ahí mismo. lo mismo, correcto, sería lo Ok, ok, mismo. o sea que si da un valor por encima del 0,05, igual podría decir que acepto la nula o rechazo la alternativa. Correctamente, sí. Ok, vale. Ya usted entra ahí a cómo argumenta esa parte o cómo concluye, ya es decisión suya. Si Ok, acepta, ok, si vale. coloca aceptar, si coloca rechazar, ¿vale? Normalmente en los Vale, estudios listo. que hacemos, no colocamos que aceptamos la hipótesis nula así como tan contundentemente, sino que nos vamos más bien a hablar de diferencias significativas, ¿sí? Esta es la oración o las palabras clave. Después de que usted haga el análisis, ¿obtuvo diferencias significativas o no obtuvo diferencias significativas? Ya después usted puede en la conclusión o también dentro de los resultados aceptar, colocar aceptar o colocar rechazar las hipótesis que planteó inicialmente, ¿correcto? Pero aquí lo clave es colocar si hubo o no diferencias significativas para el análisis que usted está haciendo en ese momento, ¿vale? Pero cualquiera puede colocar rechazar o aceptar. Aquí puede, si el P es menor a 0.05, rechazar la hipótesis nula, es sub 0, se rechaza, por ende la hipótesis alternativa pues se acepta, ¿no? ¿Qué pasa si el P valor es mayor a 0.5? Pues entonces la hipótesis nula se acepta y la hipótesis alternativa ya se rechaza. Juego de palabras a veces complejo, pero es básicamente esta tónica, la que se Vale, ve. profe, gracias. ¿Listo? Entonces sí. Aquí en nuestro caso, en nuestro ejemplo, nos dio un 0.0229. Por ende, tomamos esta partecita de arriba, ¿sí? Que es de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que en este caso es existen diferencias significativas. Yo en la presentación de mi informe de resultados tengo que presentar la tablita. Bueno, ya cuando veamos es una gráfica, una tabla bien bonita, en donde estén todos los datos, las medias, la desviación estándar y demás. Y después hago un pequeño párrafo en donde diga, bueno, después de un análisis estadístico, los resultados nos arrojaron diferencias significativas para la variable cantidad de tiamina en los 4 grupos de granos que se investigaron o que se analizaron. Y uno siempre tiene que colocar este dático,
¿sí? Entonces, con un P valor del 0.022, por ende, aceptamos la hipótesis alternativa de esta investigación, ¿vale? Entonces les venía contando que, ¿cómo hago yo para saber en cuál de los grupos o intergrupos existe más diferencias o una diferencia más abundante o una diferencia más significativa? Yo podría decir con este análisis únicamente que existen diferencias significativas entre grupos, pero resulta que intergrupos, es decir, haciendo una comparación trigo-cebada, trigo con cebada, maíz y avena, cebada con trigo, maíz y avena, bueno, intergrupos, deben existir diferencias significativas también entre esos grupos. Desafortunadamente, el Excel únicamente nos permite hacer un análisis hasta acá. No nos permite hacer lo que nosotros llamamos en estadística un análisis post-hot. El análisis post-hot lo que nos facilita es poder, ¿cómo les digo? Para que se nos haga un poquito más entendible, y es que una vez obtenido los resultados o una vez obtenido el p-valor o la probabilidad estadística, el análisis post-hot lo que nos hace es tomar las medias o las varianzas entre grupos y las comienza a comparar. Pin, 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 pin. Al final de esa comparación nos permite hacer una interpretación un poco más específica de lo que pasa intergrupos con cada una de las variables. Voy a hacer el ejemplo con SPSS porque afortunadamente SPSS sí nos permite hacer el análisis pod-hot. ¿Listo? Ahora me voy a el SPSS. Aquí tengo ya mis variables granos y mis variables tiamina o cantidad de tiamina por grano. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Tengo la variable grano y le agregué unos valores. Entonces tengo trigo como número 1, cebada como número 2, maíz como número 3 y avena como número 4. Ya ustedes tienen un bagaje en el SPSS. Entonces los organicé por columnas. Tengo una columna de grano, tengo la columna del valor de tiamina y bueno, hay 4, en este caso hay 4 valores. 1, 2, mentiras, hay más, porque más arriba hay, aquí hay los mismos 6 valores por cada tipo de grano. ¿Cómo hago el análisis en SPSS? Entonces, nos vamos siempre a la pestañita de analizar datos. Tengo la comparación de medias, me voy a comparar medias. Y abajo en la pestañita está ANOVA de un factor. ¿Listo? Entonces, analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. ¿Listo? Damos clic allí. Ya yo tengo acá previamente realizado el ejercicio. Entonces, lista de dependientes. Aquí yo voy a analizar la tiamina a partir, y quiero que me haga una división a partir de los granos. Ese vendría siendo el factor. Si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha tengo unos cuadritos que me permite hacer contrastes. Si quiero yo alguna polinómica, esos son algunas gráficas o coeficientes que nos puede arrojar el SPSS, y tengo análisis pod-hot. Normalmente nosotros utilizamos, cuando son variables cuantitativas, el análisis pod-hot de Tukey. Cuando son variables de carácter cualitativo, algunas veces usamos Bonferroni, pero normalmente usamos Tukey. Otras veces Duncan, pero casi siempre Tukey. ¿Listo? Ya les voy a mostrar qué es lo que hace el análisis pod-hot. Primero vamos a hacer el análisis normal de la varianza. ¿Listo? Entonces usted le da aquí a aceptar, ya usted tiene sus factores y el SPSS automáticamente le arroja sus daticos. ¿Vale? Tenemos la media, tenemos la desviación estándar. Si usted compara este dato de acá, esta tablita de acá, con la que le arroja SPSS, pues hay muchos más valores. Él le arroja, por ejemplo, el límite inferior, el límite superior, el mínimo, cuál fue el máximo, cuál era la desviación error, la desviación estándar, la media. Y más abajo le arroja el ANOVA. ¿Sí alcanzan a ver?
Sí, señor profe, ahí se ve. Sí, profe. Entonces tenemos aquí igual la suma de cuadrados, los grados de libertad, la media cuadrática, el factor o el valor de la f y el nivel de significancia. El nivel de significancia es 0.23, es similar al que nos dio acá. Si yo hago, por ejemplo, una reducción de los decimales, 0.023. ¿Listo? A partir de este análisis, pues yo vuelvo y saco conclusiones. ¿Vale? ¿Existen diferencias significativas de manera o en cada uno de los 4 grupos? Sí. Ya yo puedo hacer esa conclusión, mismo paso a paso, las mismas hipótesis, todo igual. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que yo quiero saber cuáles son las diferencias entre grupos. Y ahí hago un análisis pod-hot, utilizo 2K y quiero que observen cuál es la diferencia con Excel. Aquí ya me comienza a hacer comparaciones múltiples. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él tomó el trigo, la cebada, el maíz y la avena y la comparó con los otros 3 trigos. Entonces, al trigo lo comparó con la cebada, al trigo lo comparó con el maíz, al trigo lo comparó con la avena y comenzó a mostrarme si existen diferencias significativas en cada uno de los grupos o en cada uno de los análisis. Yo puedo decir con esta tablita que tengo acá, por ejemplo, que no existen diferencias significativas para trigo cebada, trigo maíz y trigo avena. Si ustedes se dan cuenta, abajo de la tablita aparece un asterisco que dice, la diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. Si yo me voy al análisis o yo me voy a la tabla, donde aparecen asteriscos es maíz, avena y avena, maíz, con un nivel de significancia del 0.036. Esto que me permite realizar el análisis post-hot. Y es que yo, a partir del análisis post-hot, puedo determinar cuáles son las diferencias intergrupos. Y esta interpretación me da a entender que existen diferencias significativas para la cantidad de tiamina entre el maíz, creo que era, ¿sí? Entre el maíz y la avena. Entonces, yo puedo quedarme únicamente con el análisis de arriba, en donde digo, existen diferencias significativas, pero venga, vamos más en profundidad. Si yo quiero conocer, por ejemplo, realicé una evaluación del índice de masa corporal en 4 equipos, en 4 deportes diferentes. Agarré el equipo de baloncesto, agarré el equipo de voleibol, agarré el equipo de fútbol y por ahí se nos metió la selección de atletismo. Comparé el índice de masa corporal. Entonces, mi trabajo se llama análisis antropométrico o de la composición corporal de las selecciones de fútbol de la Universidad Inca. ¿Vale? Entonces agarré todas las selecciones, judo, bueno, la de taekwondo, agarré a los taekwondistas, agarré la selección de fútbol, la de futsal y les analicé composición corporal. Simplemente tomé altura, tomé peso y medí el índice de masa corporal. Después agarré mi tablita, esos datos los coloqué en Excel y yo voy a hacer un análisis de la varianza. Y resulta que el análisis de la varianza me dio un p-valor, o sea, diferencias significativas para todos los grupos. Pero yo quiero ser más específico, ¿no? Yo quiero que me arroje verdaderamente dónde hay diferencias significativas o entre qué equipos o qué selecciones sí existen diferencias significativas. Entonces resulta que para nuestro caso, los taekwondistas, que son el maíz, tenían un menor índice de masa corporal que los atletas de, no sé, los jugadores de fútbol, ¿sí?
Los jugadores de fútbol tenían mayor índice de masa corporal y los tecondistas tenían mucho menor, pero existen diferencias significativas entre los dos grupos. A partir de allí yo puedo realizar análisis. Bueno, resulta que las características fisiológicas, las características energéticas o metabólicas son muy diferentes en los dos deportes. Estos tienen este tipo de entrenamiento, hay un mayor desarrollo muscular en u otro deporte. Entonces, el hacer un análisis post-hot nos permite ir más específicamente intergrupos a observar si existen diferencias significativas, cosa que no nos permite Excel, ¿vale? Para yo poder determinar esto en Excel, me tocaría hacer una test student para cada grupo. Imagínense hacer una test student para cada grupo. ¿Sí? O sea, se tardaría toda una eternidad y se aburre y deja eso tirado por ahí, porque es muy complejo, ¿vale? Entonces, SPSS es una herramienta que nos permite ir un poquito más allá de lo que nos puede permitir Excel. ¿Listo? Y esta era una de las cosas que les decía yo, por eso importante que ojalá pudieran tener este software dentro de sus herramientas de análisis, porque no solo les facilita y les ahorra un poquito más de tiempo, sino que les permite hacer un poquito más de análisis o análisis más específicos a la hora de poder presentar los resultados, ¿vale? Aquí también tenemos, estos son los subconjuntos. Aquí no hay diferencias significativas, si ustedes se dan cuenta, para el análisis de 2K, 0.87, pero lo que verdaderamente nos interesa es esto, y es que pudimos determinar que existen diferencias significativas entre dos grupos, básicamente maíz, avena, para la cantidad de tiamina que nos pueden aportar a nuestro organismo. Si yo fuera nutricionista, yo digo, mire, hay una diferencia significativa entre el aporte de tiamina que da el maíz y que da la avena. Yo les recomiendo que consuma más avena o consuma más trigo, consuma más cebada y reduzca un poco, no sé, el maíz, puede ser, dependiendo de, miremos sí, avena, 6.98 y versus 5.5, ¿sí? O consuma avena y cebada. Nosotros tuvimos, bueno, ese es un chiste, eso no me lo creía un, siempre lo decían mis amigos del pregrado, ¿sí? Entonces nos íbamos los viernes se iban a tomar su cervecita y nos íbamos a tomar una cervecita y decíamos, no, eso es cebada, eso es energía. Y resulta que la cebada es una de los mayores granos o de los granos que más aporta energía. Ahora no quiere decir que lo estoy incitando a que se vayan a alcoholizar, ¿no? Pero yo le planteé ese reto a un entrenador al que fuimos, bueno, una vez fui a entrenar a un gimnasio y el man era de esos que, mejor dicho, proteína y demás. Y yo le dije, hagamos un análisis de aporte energético con los diferentes tipos de granos y yo le voy a confirmar que la cebada, ¿sí? Que es la que utilizan para la fermentación de los licores y demás, es uno de los granos que mayor energía aporta y que mayor degrada, o sea, que mayor aporta en la degradación de las proteínas para la producción de energía. Y él no me creía. Entonces hicimos este análisis, tomamos normalmente el aporte nutricional, algunos de esos tarritos traen los componentes y demás. Obviamente tocaba comprar grano por grano y hacer una observación un poquito más detallada, pero se pudo llegar a la conclusión de esto, ¿sí? Y estadísticamente usted puede hacer las comprobaciones de cualquier reto o de cualquier tema que se le presente en el diario, ¿sí? Si yo estoy entrenando con mis muchachos o estoy siendo entrenador personalizado, quiero hacer la comparación entre metodologías, no sé, lo que sea, métale investigación, ¿sí? Y usted hace normalmente, cuando nosotros como entrenadores, cuando realizamos la periodización, tenemos en cuenta las evaluaciones, tenemos en cuenta las cargas, todo eso le permite hacer análisis. Tómese un tiempo para hacer, no sé, supongamos que usted está en la escuela de fútbol, usted está haciendo entrenamiento personalizado. Si quiere observar si hubo diferencias significativas entre el RM inicial de la persona y el RM a los 3 meses, seguramente habrá habido cambios o no. Seguramente no mejoró. Eso le va a permitir a usted, vea, estoy haciendo algo mal en las cargas, tengo que hacer una variación un poco más elevada.
algo está pasando, no sé, con la frecuencia cardíaca, algo está pasando aquí. Entonces, todos estos análisis estadísticos le van a permitir a usted sacar conclusiones mucho más a fondo y más específicas. Eh, Chévere lo que hace el ANOVA, porque nos ahorra tiempo si tenemos más de 2 grupos de análisis. Aquellos que tengan más de 2 grupos de análisis ya saben que pueden utilizar este estadístico. Y ya, eso sería la ANOVA, análisis de la varianza, y SPSS, que nos da un poquito más de análisis a la hora de realizar ¿qué? Nuestras pruebas estadísticas. Este es el orden que usted debe tratar de realizar a la hora de la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces recuerde que plantea una hipótesis, elige su prueba estadística, su nivel de significancia. Esto es lo que tenía que realizar, entre comillas, bueno, esto era lo que tenía que realizar, o esto es lo que tiene que realizar en el mapita conceptual que yo le pedí hace como 5 semanas atrás. Tiene que colocar, bueno, cuáles son sus hipótesis, cuál es la prueba estadística según lo que hemos visto hasta hoy en día que va a utilizar, cuál es el nivel de significancia que va también a usar, normalmente 0.5, y bueno, ya lo demás, análisis estadístico y toma de decisiones, viene en la partecita de análisis de los resultados o la presentación de los resultados. ¿Entendieron qué es una NOVA, para qué funciona y el SPSS que nos da un poquito más de herramientas y un poquito más de bagaje ahí para poder sacar conclusiones un poco más específicas y no quedarnos únicamente en lo literal o aunque esto es un muy buen resultado, lo que nos brinda Excel, SPSS va un poquito más allá de lo normal. Entonces, la tarea o la actividad para la casa, pues es sencilla, es lo mismo que hemos venido haciendo durante estas clases. Ya la próxima sesión vamos a dejar de lado ese tema estadístico, ya se va a poder relajar. Entonces va a presentar un análisis de datos a partir de ANOVA, ¿no? Usted decide, obviamente tiene que ser más de 2 grupos, así que sí o sí tienen que ser 3 grupos o más. Y al menos una variable, obviamente, ¿no? Entonces la variable puede seguir trabajando con las variables que viene trabajando en los demás análisis que hizo. Por ahí vi algunos índices de masa muscular, otros que han tomado los datos de sus intervenciones, de lo que más o menos van a realizar. En este caso, en vez de 2 grupos, invéntese otro más, ¿sí? Otro equipo, otro grupo control, o otro grupo experimental, o lo que sea, y haga el análisis de la varianza. Los que van a utilizar Excel, pues únicamente les va a llegar hasta acá. Y los que van a usar SPSS, ojalá hagan el post-hot para observar si hay diferencias entre grupos. Y quiero que me presenten este orden, ¿no? ¿Cuáles fueron sus hipótesis, la prueba estadística, el nivel de significancia que eligieron y qué conclusiones pueden sacar a partir de esos datos, ¿vale? Es lo que hemos hecho normalmente durante todas las sesiones. ¿Dudas, preguntas con relación a la entrega o claro? Voy a agregarlo acá para que lo puedan anotar. Entonces, en vez de usar test-student varias veces, lo que hicieron estos genios de la estadística fue, pues hagamos una ANOVA y queda más breve. De los que están aquí, ¿quiénes probablemente utilicen ANOVA? Que tengan más de 3 grupos de análisis. Creo que casi nadie. Bueno, paréntesis, es para los que están en la modalidad de grado, a los que me dijeron que no les han dado recibo, o a los que les pregunté que están acá en clase y no me han respondido el correo. Profe, yo no lo respondí, pero yo ya se lo había enviado. Jackson.
Ya reviso. Profe, yo sí le respondí y yo le dije que a mí ni siquiera me ha llegado el recibo. Vale. Bueno, ya yo le envié eso a Aura. Seguramente ellos van a estar en esta o la próxima semana revisando eso para que les envíen el recibo. Igual, sí o sí, terminen la modalidad, pues les toca cancelar ese recibo. Sí, les toca cancelar la modalidad. Entonces ahí no. Listo, profe, gracias. El lío. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Nos vemos dentro de 8 días. Dios mediante. Se cuidan. Muchas Gracias, profe. Listo, Que profe, esté muchas bien. gracias. Que gracias, estén profe. bien. Buen día. Chao. Listo, profe, Gracias, gracias, profe. hasta luego. Buen día. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Gracias, profe, que esté bien. Vale, que se bien. Profe, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿A los que no le han llegado el recibo le enviamos un correo o cómo hacemos? Es que es que se supone que ellos hicieron la prescripción y les Ajá. debían tener el recibo ya hace rato. Y eso me parece muy raro. Pero sí, escriban un correo, escríbanle a Aura y a ver qué les responde. Igual yo ya les envié los datos de quienes hacían falta por recibo. Listo. Creo que son únicamente como cuatro estudiantes nomás. Sin embargo, sí, envíale el correo a ver qué te responde. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Listo, vale. Chao.